El esposo de mi hermana me acosó de manera asquerosa por meses, se metió en mi cama diciendo que teníamos una conexión y afirmó que yo lo estaba seduciendo, así que hice que confesara frente a todos. Mi hermana Raquel se casó con Bruno en marzo, y honestamente yo estaba muy feliz por ella. Había estado soltera por años después de que su ex le pusiera el cuerno, y Bruno parecía ser el tipo perfecto que la trataba como una reina. Tenía un buen trabajo en un banco, siempre le traía flores y la hacía reír constantemente. En la boda incluso lloró durante sus votos, lo que hizo que todos lloraran también. Pensé que mi hermana finalmente había encontrado a alguien digno de ella y los primeros meses estuvieron bien. Bruno venía a las cenas familiares y a las noches de juegos y todo se sentía normal. Luego por ahí de julio empezó a comportarse diferente conmigo. Al principio eran solo comentarios raros como decir que mi vestido se veía bien cuando yo traía puestos unos pants, o diciéndome chiquita aunque ya tengo 23 años. Yo pensé que solo estaba tratando de ser un cuñado amigable, pero luego se puso más raro. Buscaba razones para tocarme el hombro cuando pasaba o jugar con mi cabello cuando Raquel no estaba viendo. Empezó a mandarme memes a medianoche y a decirme hermosa en el chat familiar, pero haciéndolo parecer una broma. Cuando yo publicaba algo en Instagram, él inmediatamente le daba like y comentaba emojis de llamitas. Raquel pensaba que era dulce que su esposo intentara llevarse bien con su hermanita. Para septiembre ya se estaba volviendo incómodo. Aparecía cuando sabía que Raquel estaba en el trabajo, pero yo estaba en casa descansando de la universidad. Hacía comentarios sobre cómo debía tener montones de novios o cómo algún tipo iba a ser muy afortunado. Cuando intentaba salir de la habitación me seguía preguntando por qué lo evitaba. Una vez dijo que mis shorts de pijama eran inapropiados cuando bajé por agua en la noche y empecé a quedarme en mi cuarto cada vez que él nos visitaba. Luego, el mes pasado, Bruno y Raquel tuvieron que mudarse con nosotros porque su departamento tuvo daños por agua debido a una tubería rota del vecino de arriba, y de repente él estaba en mi espacio todo el tiempo. Tocaba la puerta de mi habitación en momentos aleatorios pidiendo prestados cargadores de teléfono que no necesitaba. Se sentaba junto a mí en el sofá y me ponía el brazo alrededor mientras Raquel estaba en la cocina. Cuando yo me alejaba decía que yo estaba siendo fría y que la familia debería sentirse cómoda junta. Empezó a hacer esas bromas asquerosas sobre las chicas universitarias y a preguntar si yo tenía experiencia con hombres mayores. Le decía que parara, pero se reía y decía que yo no aguantaba una broma. El martes pasado por la noche fue cuando todo cambió. Raquel estaba en su turno nocturno en el hospital y mis papás estaban en su liga semanal de boliche. Yo estaba en mi cuarto haciendo tarea cuando Bruno entró sin tocar y literalmente se metió en mi cama. Trató de abrazarme diciendo que se sentía solo y que solo quería hablar. Lo empujé fuerte y le dije que se largara inmediatamente. Dijo que Raquel no lo entendía como yo y que teníamos una conexión. Le dije que la única conexión que teníamos era que él se casó con mi hermana y que necesitaba irse ahora mismo. Finalmente se fue, pero dijo que yo estaba siendo dramática y que él solo estaba siendo amigable. Ahí supe que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Si le decía a Raquel, ella quedaría destrozada, y si le decía a mis papás, mi papá probablemente mataría a Bruno. Necesitaba pruebas que no destruyeran a mi familia, pero que lo alejaran de mí. Así que se me ocurrió un plan. Empecé a dejar mi teléfono grabando en mi bolsillo cada vez que él estaba cerca. Lo grabé diciendo cosas asquerosas sobre mi cuerpo, preguntando si pensaba en él y diciendo que Raquel se estaba volviendo aburrida, pero necesitaba más. Necesitaba que lo admitiera claramente. El viernes por la noche tuvimos una cena familiar por el cumpleaños de mi mamá. Todos estaban ahí, incluyendo a mi tía Linda y a mi tío Roberto y mis primos. Raquel hizo esta cena hermosa y todos estaban felices. Después del pastel, Bruno había estado tomando cerveza toda la noche y se estaba poniendo atrevido. Me guiñaba el ojo desde el otro lado de la mesa. Cuando Raquel fue por los platos para el postre, él dijo en voz alta que yo me veía preciosa esa noche y trató de agarrarme la mano. Ahí fue cuando me levanté y dije que tenía algo que compartir. Dije que Bruno me había estado haciendo sentir muy incómoda últimamente, y quería abordarlo con todos presentes para que hubiera testigos. Bruno se rió y dijo que yo estaba malinterpretando su amabilidad, así que le pregunté directamente por qué se metió en mi cama el martes. La mesa se quedó en silencio. A Raquel se le cayó un plato. Bruno dijo que yo estaba mintiendo y tratando de causar drama. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación de él diciendo que Raquel no lo entendía como yo. Luego otra de él preguntando si alguna vez pensaba en hombres mayores. Luego otra de él describiendo lo que quería hacerme. Raquel empezó a sollozar. Mi papá se levantó tan rápido que tiró su silla. Mi mamá agarró a Raquel y la abrazó. Bruno empezó a tartamudear que estaba sacado de contexto, que yo lo estaba seduciendo, que yo estaba celosa de Raquel. Mi tío Roberto, que es policía, le dijo a Bruno que se callara la boca y se largara antes de que las cosas se pusieran peor. Bruno miró a Raquel rogándole que le creyera, pero ella solo lo miraba con asco. Bruno abrió la boca para discutir con el tío Roberto, pero mi papá se puso entre ellos tan rápido que apenas lo vi levantarse. La cara de papá estaba roja y le temblaban las manos mientras señalaba a Bruno y le decía que tenía exactamente 5 minutos para hacer una maleta y largarse de esta casa. Bruno empezó a decir algo, pero papá lo cortó y le dijo que no dijera otra palabra a menos que quisiera que las cosas se pusieran mucho peor. Mamá seguía abrazando a Raquel, que no podía dejar de llorar con todo su cuerpo temblando contra el hombro de mamá. Yo estaba temblando también, pero era diferente ahora.
como si todo el miedo y la tensión de los últimos meses finalmente estuvieran saliendo de mi cuerpo. Todos sabían la verdad, y ya no tenía que cargarla sola. Bruno subió las escaleras y el tío Roberto lo siguió justo detrás sin decir nada, pero dejando claro que no iba a perder de vista a Bruno. Saqué mi teléfono otra vez y les mostré a mis papás más grabaciones que había guardado. Había una de hace 2 semanas donde Bruno describía lo que quería hacerme con detalles asquerosos, y otra donde decía que Raquel se estaba volviendo aburrida en la cama y necesitaba a alguien más joven. Raquel escuchó esa y corrió al baño y pudimos escucharla vomitando. Mamá fue tras ella mientras papá se quedó ahí escuchando el resto de las grabaciones con la mandíbula apretada tan fuerte que pensé que se le iban a romper los dientes. El tío Roberto bajó unos 10 minutos después con Bruno cargando una maleta deportiva. Los ojos de Bruno estaban rojos y seguía mirando a Raquel, que había regresado del baño, pero ni siquiera volteaba a verlo. El tío Roberto puso su mano en el hombro de Bruno y lo dirigió hacia la puerta diciéndole que se subiera a su auto y se fuera. Bruno intentó una vez más hablar con Raquel diciendo su nombre con esa voz patética, pero ella solo se dio la vuelta y enterró su cara en el hombro de mamá otra vez. El tío Roberto acompañó a Bruno hasta su coche y se quedó ahí viendo hasta que Bruno se fue. La casa estuvo completamente en silencio por unos minutos después de que se fueron. Nadie sabía qué decir o hacer. Luego de repente todos empezaron a hablar a la vez preguntándome si estaba bien y cuándo empezó esto y por qué no les dije antes. La tía Linda vino y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar diciéndome que estaba muy orgullosa de mí por hablar y que eso requería verdadero valor. Mis primos se veían mal como si no pudieran creer que esto había estado pasando en las cenas familiares y noches de juegos mientras ellos estaban ahí mismo. Una de ellas dijo que recordaba a Bruno siendo raro conmigo en la carne asada de julio, pero pensó que se lo estaba imaginando. Raquel preguntó si podía escuchar todas las grabaciones, aunque yo notaba que la estaba matando preguntar. Subimos a mi cuarto y nos sentamos en mi cama mientras las reproducía en orden, empezando desde la primera que conseguí a finales de septiembre. Ella lloró durante cada una, a veces teniendo que pausar porque estaba llorando tan fuerte que no podía respirar. Después de cada grabación se disculpaba diciendo que debería haberlo visto y que debería haberme protegido y que lo sentía tanto. Yo le seguía diciendo que no era su culpa, que Bruno era bueno escondiendo cómo era realmente. Pero ella solo seguía pidiendo perdón. Esa noche Raquel no pudo entrar al cuarto de huéspedes donde todavía estaban las cosas de Bruno. Preguntó si podía dormir en mi cuarto y le dije que por supuesto. Nos quedamos despiertas hablando hasta las 3 de la mañana con ella haciendo preguntas sobre cada cosa que Bruno había hecho. ¿Cuándo empezó a actuar raro? ¿Qué dijo exactamente? ¿Alguna vez me tocó? ¿Cómo me sentí durante todo eso? Le conté todo, cada comentario incómodo y cada vez que me seguía por la casa y cada mensaje de texto asqueroso. Fue doloroso repasarlo todo, pero también se sintió bien finalmente contarle todo a alguien sin tener miedo de destruir su matrimonio. A la mañana siguiente papá y el tío Roberto empezaron a empacar todas las cosas de Bruno del cuarto de huéspedes, llenaron bolsas de basura con su ropa y encajonaron sus otras cosas trabajando rápido como si quisieran que cada rastro de él desapareciera lo más pronto posible. El tío Roberto llamó a un cerrajero que vino esa tarde y cambió todas las cerraduras de nuestras puertas. Mientras esperábamos al cerrajero, el tío Roberto me dijo que iba a levantar un reporte oficial sobre el comportamiento de Bruno en la estación de policía. Dijo que Raquel llamó a su supervisora en el hospital y dijo que necesitaba tomarse unos días por una emergencia familiar. Su supervisora debió haber escuchado algo en su voz porque no hizo preguntas. Solo le dijo a Raquel que se tomara todo el tiempo que necesitara. Mamá llamó a su trabajo también y dijo que se tomaría un tiempo personal. Durante los siguientes días, mamá se aseguró de que Raquel y yo comiéramos bien y nos checaba constantemente trayéndonos té y sentándose con nosotras cuando necesitábamos hablar. Bruno empezó a mandarle mensajes a Raquel el domingo en la mañana. El primer mensaje decía que lo sentía y que estaba borracho y que yo malinterpreté todo. Raquel me enseñó su teléfono y leímos sus excusas juntas. Mandó otro mensaje una hora después diciendo que yo había estado coqueteando con él y provocándolo. Luego otro diciendo que Raquel debía saber en el fondo que él nunca haría nada malo realmente. El tío Roberto vino esa tarde y Raquel le enseñó todos los mensajes. Él dijo que esto era bueno en realidad, que mostraba el patrón de Bruno de tratar de manipular la situación y culparme a mí en lugar de tomar responsabilidad. Le dijo a Raquel que guardara su teléfono y documentara cada mensaje que Bruno mandara. 3 días después de la cena de cumpleaños, Raquel tuvo una cita con Benjamín Castillo, un abogado de divorcios que recomendó la tía Linda. Fui con ella para apoyarla y nos sentamos en su oficina mientras Raquel reproducía algunas de las grabaciones. Benjamín escuchó atentamente y tomó notas asintiendo mientras las grabaciones sonaban. Cuando terminaron dijo que Raquel tenía bases muy fuertes para el divorcio basadas en abuso emocional y conducta inapropiada hacia un miembro de la familia. Explicó que el proceso tomaría unos meses, pero con esta evidencia debería ser sencillo. Raquel firmó los papeles para empezar el divorcio ese mismo día. A la mañana siguiente Raquel y yo fuimos al juzgado para solicitar una orden de restricción contra Bruno. El edificio era grande y confuso con muchos pasillos y oficinas. Encontramos la ventanilla correcta y la empleada nos dio formularios para llenar. Raquel tuvo que escribir incidentes específicos y fechas y yo la ayudé a recordar todo. La empleada miró nuestra evidencia, incluyendo las grabaciones y los mensajes que Bruno había mandado.
Fue muy amable y explicó que las grabaciones mostraban claro acoso y avances no deseados, que era exactamente para lo que las órdenes de restricción estaban diseñadas. Dijo que un juez revisaría todo y tendríamos una fecha de audiencia dentro de 2 semanas. La oficina del juez llamó 2 días después para programar la audiencia de la orden de restricción de Raquel para la semana siguiente. La empleada explicó que necesitaríamos llevar toda la evidencia y estar preparadas para testificar sobre incidentes específicos. A Raquel le temblaban las manos mientras anotaba la fecha y hora en nuestro calendario de la cocina. Esa misma tarde, la mamá de Bruno llamó al teléfono de la casa y mamá contestó en la sala. Mientras Raquel y yo estábamos arriba, podíamos escuchar la voz de mamá poniéndose más fuerte y firme conforme la conversación avanzaba. Cuando colgó, subió y se sentó en mi cama viéndose cansada y enojada al mismo tiempo. Nos dijo que los papás de Bruno querían organizar sesiones de terapia familiar donde todos pudieran hablar las cosas y trabajar hacia el perdón. Mamá dijo que les dijo absolutamente que no, que el comportamiento de Bruno era depredador y peligroso y que no habría arreglos ni segundas oportunidades. Dijo que intentaron alegar que Bruno solo estaba siendo amigable y que yo debía haber malentendido sus intenciones. Mamá les dijo que ella misma había escuchado las grabaciones y sabía exactamente lo que su hijo había hecho. Le colgaron después de eso. Raquel empezó a llorar otra vez y mamá nos abrazó a las dos diciendo que estaba orgullosa de que nos defendiéramos y que nos protegería sin importar lo que dijera la familia de Bruno. El lunes siguiente regresé a mis clases de la universidad por primera vez desde la cena de cumpleaños. Caminar por el campus se sentía raro porque todo se veía normal, pero yo me sentía completamente diferente por dentro. Me senté en mi clase de psicología, pero no podía concentrarme en nada de lo que el profesor decía. Mi mente seguía repitiendo el momento en que me levanté en la cena y anuncié lo que Bruno había hecho. Seguía viendo la cara de Raquel cuando se le cayó ese plato. Durante mi clase de inglés me di cuenta de que la profesora me había llamado 2 veces y no la había escuchado ninguna de las dos. Me dio una mirada de preocupación y pasó a otro estudiante. Después de la clase me preguntó si todo estaba bien y solo asentí y me fui rápido antes de que pudiera hacer más preguntas. No estaba lista para explicarle a nadie lo que había pasado. Mis amigos me mandaban mensajes preguntando dónde había estado y por qué parecía tan distraída. Pero les dije que tenía asuntos familiares y explicaría después. Pasé por la rutina de ir a clases y tomar notas, pero nada se quedaba en mi cerebro. El miércoles por la tarde un notificador judicial apareció en nuestra casa con papeles legales para Raquel. Ella firmó con manos temblorosas y abrimos el sobre juntas en la mesa de la cocina. El abogado de Bruno había presentado una respuesta a la solicitud de orden de restricción, alegando que toda la situación era un malentendido. El papel decía que yo había estado coqueteando con Bruno por meses y haciéndole insinuaciones. Decían que yo estaba celosa del matrimonio de Raquel y tratando de separarlos. Dijeron que las grabaciones estaban editadas o sacadas de contexto. Raquel llamó a Benjamín inmediatamente y él le dijo que llevara los papeles a su oficina esa tarde. Manejamos allá juntas y Benjamín leyó todo cuidadosamente. Dijo que esta era una estrategia de defensa común donde el acusado trata de voltear la narrativa y culpar a la víctima. Sacó las grabaciones completas de mi teléfono junto con las marcas de tiempo mostrando que no estaban editadas. Dijo que presentaría una respuesta inmediata y solicitaría una audiencia de emergencia dada la seriedad de las acusaciones y la evidencia que teníamos. Explicó que los jueces toman las órdenes de restricción en serio cuando hay prueba clara de acoso y comportamiento inapropiado. 2 días después, Benjamín llamó para decir que el juez había revisado la evidencia y le otorgó a Raquel una orden de restricción temporal que estaría en efecto hasta la audiencia completa. Bruno tenía que mantenerse al menos a 150 metros de Raquel, de mí y de nuestra casa familiar. Raquel lloró de alivio cuando escuchó eso. El tío Roberto levantó su reporte policial oficial esa misma semana, y unos días después un detective llamó a nuestra casa pidiendo hablar conmigo. Su nombre era Miguel Ramírez, y dijo que se especializaba en casos de acoso. Agendamos una cita para la tarde siguiente en la estación de policía. Mamá vino conmigo para apoyarme y nos sentamos en una pequeña sala de entrevistas con el detective Ramírez por más de 2 horas. Tenía una libreta y una grabadora, y me pidió que repasara cada incidente con Bruno, empezando desde julio. Le conté sobre los comentarios raros y los toqueteos y los mensajes de texto en la noche. Describí la noche que se metió en mi cama y lo que dijo sobre tener una conexión. El detective tomó notas detalladas y preguntó cosas específicas sobre fechas y horas y las palabras exactas que usó Bruno. Preguntó si sabía de alguna otra mujer con la que Bruno pudiera haberse comportado inapropiadamente. Dije que no sabía de nadie, pero no me sorprendería si hubiera otras. El detective Ramírez dijo que contactaría al lugar de trabajo de Bruno y a empleadores anteriores para ver si había quejas o incidentes registrados. Me agradeció por ser tan minuciosa y valiente al denunciar. Dijo que las grabaciones eran de la evidencia más clara que había visto en un caso como este. Una semana después, el detective Ramírez llamó a Raquel y le pidió que fuera a la estación. Ella fue sola esta vez y regresó a casa viéndose pálida y alterada. Me sentó y me contó lo que el detective había descubierto. Había contactado al banco donde Bruno supuestamente todavía trabajaba, y descubrió que a Bruno en realidad lo habían despedido hace 6 meses. El Departamento de Recursos Humanos no dio detalles específicos, pero confirmó que su despido estaba relacionado con quejas de compañeras de trabajo sobre comportamiento incómodo. Bruno nunca le había dicho a Raquel que perdió su trabajo.
Había estado saliendo de la casa cada mañana como si fuera a trabajar, pero Raquel no tenía idea de a dónde iba realmente o qué hacía todo el día. Se sentía enferma al darse cuenta de cuánto le había estado mintiendo sobre todo. Seguía diciendo que debería haber sabido que algo andaba mal, que debía haber habido señales que se perdió. Le recordé que la gente manipuladora es muy buena escondiendo su verdadero ser, y no era su culpa por confiar en su esposo, pero ella no podía dejar de culparse por no protegerme antes. El dueño del edificio llamó a Raquel la siguiente semana diciendo que las reparaciones de su departamento finalmente estaban terminadas y podía mudarse de regreso. Había estado quedándose en nuestro cuarto de huéspedes desde que Bruno se fue, pero ahora tenía que regresar al lugar que había compartido con él. Pasamos un sábado mudando sus cosas de regreso y ayudándola a instalarse, pero esa primera noche sola en el departamento Raquel me llamó a medianoche llorando e hiperventilando. Dijo que estar en el espacio donde había vivido con Bruno le estaba causando pánico. Seguía pensando en todas las veces que él se había ido supuestamente a trabajar cuando en realidad estaba despedido. Se preguntaba si me había estado siguiendo o vigilando durante esos días. Cada rincón del departamento le recordaba su vida juntos y cómo todo estaba construido sobre mentiras. Le dije que iría a pasar la noche y manejé hasta allá en pijama. Dormimos en su cama juntas, como solíamos hacer cuando éramos niñas, y a ella le daban miedo las tormentas. Las siguientes noches llamó con el mismo pánico y empecé a quedarme cada fin de semana para ayudarla a sentirse más segura. Veíamos películas y hablábamos hasta que se quedaba dormida. Durante la semana me mandaba mensajes varias veces preguntando si estaba bien y si había visto a Bruno en algún lado. Yo sabía que necesitaba ayuda para procesar todo lo que había pasado, así que mamá me encontró una terapeuta llamada Julia Navarro que se especializaba en trauma familiar. Mi primera cita fue un jueves por la tarde en su consultorio en el centro. Julia tenía una voz calmada y un sofá cómodo y me pidió que le contara qué me traía ahí. Le expliqué toda la situación con Bruno y cómo me sentía culpable por destruir el matrimonio de Raquel. Julia escuchó atentamente y cuando terminé dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que las acciones de Bruno destruyeron el matrimonio, no mi verdad. Dijo que en realidad había protegido tanto a Raquel como a mí misma al hablar. Explicó que guardar secretos para proteger a otros a menudo solo permite que el comportamiento dañino continúe. Hablamos sobre lo difícil que debió haber sido cargar esa carga sola por meses y lo valiente que fue finalmente exponer lo que estaba pasando. Para el final de la sesión me sentía un poco más ligera, como si tal vez no hubiera arruinado todo después de todo. Julia dijo que trabajaríamos juntas en procesar el trauma y reconstruir mi sentido de seguridad. Agendé citas semanales y salí sintiendo que tal vez realmente podría superar esto. 2 semanas después de que se otorgó la orden de restricción, Raquel me llamó desde el trabajo en pánico. Bruno se había aparecido en el hospital alegando que solo quería hablar con ella. Trató de seguirla dentro del edificio, pero seguridad lo detuvo en la entrada. Raquel estaba temblando y llorando, y los guardias de seguridad llamaron a la policía. El tío Roberto casualmente estaba de turno y respondió a la llamada. Encontró a Bruno en el estacionamiento todavía tratando de alegar que tenía derecho a hablar con su esposa. El tío Roberto lo arrestó ahí mismo por violar la orden de restricción. Bruno pasó esa noche en la cárcel y tuvo que comparecer ante un juez a la mañana siguiente. La jueza no estaba feliz con la violación e incrementó la distancia de la orden de restricción a 300 metros. Le advirtió a Bruno que cualquier violación futura resultaría en tiempo serio de cárcel. Raquel se sintió más segura sabiendo que Bruno realmente había enfrentado consecuencias por ignorar la orden. Pero también estaba más asustada sabiendo que él estaba dispuesto a arriesgarse al arresto solo para llegar a ella. Raquel tuvo su primera cita con Julia la semana siguiente y yo esperé en el vestíbulo mientras hablaban. Cuando Raquel salió, sus ojos estaban rojos e hinchados, pero parecía más calmada. En el coche me contó que habían pasado toda la sesión hablando sobre todas las señales que se le pasaron con Bruno. Dijo que Julia le ayudó a entender que la gente como Bruno es hábil en la manipulación y en esconder su verdadera naturaleza. Julia explicó que los abusadores a menudo parecen perfectos al principio, y lentamente revelan su verdadero ser una vez que se sienten seguros en la relación. Raquel dijo que se había estado culpando por no ver lo que Bruno me estaba haciendo, pero Julia le dijo que eso era exactamente lo que Bruno quería, que todos dudaran de sí mismos en lugar de hacerlo responsable a él. Raquel dijo que tomaría tiempo, pero estaba empezando a entender que nada de esto era su culpa o la mía, ambas éramos víctimas del comportamiento calculado de Bruno. 2 semanas después de la confrontación en la cena de cumpleaños, el detective Ramírez llamó para decir que una mujer se había acercado con información sobre Bruno. Su nombre era Claudia Valderas y había salido con Bruno hace 3 años antes de que conociera a Raquel. Claudia dijo que había visto el nombre de Bruno en los registros policiales cuando estaba en la estación por un asunto no relacionado. Le dijo al detective que Bruno había exhibido un comportamiento similar con ella durante su relación. Había empujado los límites constantemente, aparecido en su lugar de trabajo sin invitación y la había hecho sentir incómoda con comentarios inapropiados. Ella había terminado con él por eso, pero nunca levantó un reporte porque pensó que era solo una mala relación. Ahora, sabiendo que había otras víctimas, quería que su experiencia quedara documentada. El detective Ramírez dijo que esto era enorme para el caso porque establecía un patrón claro de comportamiento. Bruno no era solo un tipo que cometió un error, era alguien que repetidamente tenía como objetivo a mujeres y violaba sus límites.
El detective dijo que estaría entrevistando a Claudia en detalle y agregando su declaración al archivo de investigación. La entrevista con Claudia tomó 3 horas, y el detective Ramírez documentó todo lo que dijo sobre el comportamiento de Bruno durante su relación hace 3 años. Describió cómo había aparecido en su gimnasio sin invitación múltiples veces, cómo le había mandado textos largos a las 2 de la mañana diciendo que ella era la única persona que lo entendía, cómo se enojaba cuando ella trataba de poner límites. El detective le agradeció por presentarse, y dijo que su testimonio sería crucial para establecer el patrón de Bruno. 2 días después, el tío Roberto llamó para decir que Bruno tenía otra comparecencia en la corte programada por la violación de la orden de restricción. Raquel y yo fuimos al juzgado juntas sentándonos en la fila de atrás mientras la jueza revisaba el caso. El abogado de Bruno alegó que su cliente simplemente quería hablar con su esposa sobre su matrimonio y no se dio cuenta de que acercarse a ella en el trabajo violaba la orden. La fiscal se levantó y reprodujo la llamada al 911 del guardia de seguridad del hospital, donde podías escuchar a Bruno gritando en el fondo que Raquel tenía que dejar de ser dramática. La jueza escuchó toda la grabación con los labios apretados en una línea delgada. Miró a Bruno y le preguntó si entendía lo que significaba una orden de restricción. Bruno empezó a contestar, pero su abogado le puso una mano en el brazo para detenerlo. La jueza dijo que esta era la segunda violación de Bruno en menos de un mes, lo que mostraba un completo desprecio por las órdenes de la corte y la seguridad de las partes protegidas. Dijo que basada en sus repetidas violaciones y la investigación criminal en curso iba a revocar su fianza completamente. Bruno sería retenido en la cárcel del condado sin fianza hasta su juicio criminal. La cara de Bruno se puso blanca y empezó a discutir con su abogado, pero 2 alguaciles se acercaron y le pusieron esposas. Raquel me agarró la mano tan fuerte que dolió, pero pude sentir todo su cuerpo relajándose a mi lado. La jueza dijo que Bruno había demostrado ser un peligro tanto para Raquel como para mí, y la corte no podía confiar en que siguiera ninguna condición de liberación. Mientras sacaban a Bruno de la sala, se dio la vuelta y se nos quedó viendo, pero por primera vez desde que todo esto empezó no tuve miedo. Él iba a la cárcel y ya no podía llegar a nosotras. Caminando hacia el estacionamiento, Raquel empezó a llorar, pero estaba sonriendo al mismo tiempo. Seguía diciendo que finalmente podía respirar, que no tenía que mirar sobre su hombro constantemente preguntándose si Bruno aparecería. El tío Roberto nos encontró afuera y dijo que tener a Bruno detenido sin fianza era el mejor resultado posible porque significaba que teníamos seguridad garantizada hasta el juicio. Mamá y papá vinieron esa noche y todos nos sentamos en la sala hablando sobre lo diferente que se sentía todo sabiendo que Bruno estaba encerrado. El alivio era tan fuerte que de hecho dormí toda la noche por primera vez en semanas. El martes siguiente tuve mi cita regular con Julia y le conté sobre la audiencia de fianza y Bruno siendo retenido en la cárcel. Dijo que era completamente normal sentir alivio mezclado con otras emociones complicadas y pasamos la sesión hablando sobre la experiencia en la corte. Le conté cómo el abogado de Bruno había tratado de hacerlo parecer como que su cliente solo quería hablar con su esposa, ignorando completamente las grabaciones y el patrón de acoso. Julia explicó que los abogados defensores a menudo usan tácticas de culpar a la víctima porque están tratando de crear dudas sobre la credibilidad de la víctima. Dijo que era una estrategia que no tenía nada que ver con la verdad y todo que ver con tratar de ganar un caso. Escucharla decir eso ayudó porque me había estado preocupando de que tal vez yo de alguna manera había causado el comportamiento de Bruno por no ser lo suficientemente clara con mis límites. Julia me recordó que le había dicho que no a Bruno múltiples veces, que lo había empujado físicamente fuera de mi cama, que había grabado evidencia porque él no paraba. Dijo que depredadores como Bruno ignoran deliberadamente los límites porque se sienten con derecho a lo que quieren sin importar los sentimientos de otras personas. Hablamos sobre cómo el juicio probablemente involucraría más de las mismas tácticas con el abogado de Bruno tratando de desacreditar mi testimonio y sugerir que yo quería la atención o inventé cosas. Julia me dio algunas técnicas para mantenerme calmada bajo el interrogatorio, como tomar respiraciones profundas antes de contestar preguntas y recordar que decir la verdad era la cosa más poderosa que podía hacer. Dijo que las víctimas a menudo sienten que ellas están en juicio en lugar del perpetrador, pero las grabaciones y el testimonio de Claudia dejarían claro que Bruno tenía un patrón que abarcaba años. Para el final de la sesión me sentí más preparada para lo que venía, aunque la idea de testificar todavía hacía que me doliera el estómago. Raquel había estado resistente cuando Julia sugirió por primera vez que asistiera a un grupo de apoyo para personas dejando relaciones abusivas. Seguía diciendo que su situación era diferente, que Bruno no la había golpeado ni nada de eso, así que ella no pertenecía a un grupo para víctimas de abuso. Pero Julia gentilmente explicó que el abuso toma muchas formas más allá de la violencia física y la manipulación emocional. Y el control son igual de dañinos. Raquel finalmente accedió a aprobar una reunión solo para ver cómo era. El grupo se reunía los jueves por la tarde en un centro comunitario en el centro, y Raquel me pidió que la llevara para su primera sesión. Esperé en el estacionamiento leyendo para mi clase de historia mientras ella estaba adentro por 2 horas. Cuando salió sus ojos estaban rojos, pero parecía más ligera de alguna manera. En el coche me contó sobre escuchar las historias de otras mujeres y darse cuenta de cuántos de los comportamientos de Bruno encajaban en patrones de abuso emocional. Una mujer habló sobre su ex, siempre haciéndola dudar de sus propias percepciones, y Raquel dijo que eso es exactamente lo que Bruno había hecho cuando afirmó que yo lo estaba seduciendo.
Otra mujer describió cómo su pareja la aisló de amigos haciendo comentarios sutiles que causaban drama, y Raquel recordó cómo Bruno la había desanimado de pasar tiempo con sus amigos de la universidad porque decía que eran malas influencias. Dijo que escuchar estas historias de otras mujeres le ayudó a ver que lo que pasó no era su culpa, que Bruno la había estado manipulando desde el principio. La facilitadora del grupo había explicado cómo los abusadores a menudo parecen perfectos al principio, bombardeando de amor a sus parejas con regalos y atención, luego revelando lentamente comportamientos controladores una vez que la relación se siente segura. Raquel lloró contándome esto porque describía su relación con Bruno exactamente. Dijo que iba a seguir asistiendo al grupo porque le ayudaba a entender que no estaba sola y no estaba loca por perderse las señales de alerta que parecían obvias ahora. Una semana después de la primera reunión del grupo de apoyo de Raquel, recibió un mensaje en Facebook de Claudia preguntando si podían reunirse para un café. Raquel me enseñó el mensaje y preguntó qué pensaba. Claudia había escrito que sabía que esto probablemente era raro, pero después de hablar con el detective Ramírez sobre sus propias experiencias con Bruno, sentía que Raquel podría entender por lo que ella había pasado. Raquel estaba nerviosa, pero accedió a verla el sábado por la mañana en una cafetería cerca del campus. Ofrecí ir con ella, pero Raquel dijo que quería hacer esto sola. Regresó a casa 3 horas después, e inmediatamente vino a mi cuarto para contarme al respecto. Dijo que Claudia era muy agradable y habían pasado todo el tiempo comparando notas sobre el comportamiento de Bruno. Claudia había salido con él por 8 meses antes de que finalmente terminara las cosas porque sus violaciones de límites estaban empeorando. Le contó a Raquel sobre cómo Bruno aparecía en su departamento sin invitación, cómo revisaba su teléfono cuando ella estaba en el baño, cómo se enojaba si ella hablaba con otros tipos incluso en contextos completamente inocentes. Claudia dijo que se había culpado por años, pensando que debería haber sido más clara sobre lo que quería, pero escuchar sobre lo que Bruno me hizo le hizo darse cuenta de que él era el problema, no ella. Raquel dijo que fue increíblemente sanador hablar con alguien que realmente entendía de lo que Bruno era capaz. Alguien que no necesitaba explicaciones sobre cómo podía parecer tan perfecto en la superficie mientras era tan perturbador por debajo. Intercambiaron números y planearon verse de nuevo, y Claudia incluso había ofrecido ayudar a Raquel con cualquier cosa que necesitara para el divorcio o el caso criminal. Raquel dijo que tener esta conexión con alguien que había pasado por algo similar la hacía sentir menos aislada y más confiada en que hablar había sido la elección correcta. Pasaron 3 meses con Bruno en la cárcel, y la vida empezó a sentirse casi normal otra vez. Me estaba poniendo al corriente con la tarea. A Raquel le estaba yendo mejor en su trabajo de enfermería y nuestra familia estaba sanando del caos. Entonces, el detective Ramírez llamó para decir que la fecha del juicio de Bruno había sido establecida oficialmente para dentro de 6 semanas. Quería que Claudia y yo fuéramos a la estación de policía para que pudiera prepararnos para testificar. Nos reunimos con él un miércoles por la tarde en una sala de conferencias con la fiscal, una mujer en sus 40 con cabello oscuro corto que se presentó y nos dio la mano. El detective Ramírez explicó que la preparación era crucial porque los abogados defensores tratarían de confundirnos o hacernos dudar de nuestras propias memorias. Dijo que la clave era mantener la calma, contestar solo la pregunta hecha y no elaborar a menos que se solicitara específicamente. La fiscal agregó que el abogado de Bruno probablemente trataría de sugerir que teníamos motivos ocultos para acusarlo, que queríamos atención o estábamos tratando de causar problemas en su matrimonio. Dijo que la mejor respuesta a estas tácticas era apegarse a los hechos y dejar que la evidencia hablara por sí misma. Pasamos 2 horas repasando posibles preguntas de contrainterrogatorio. El detective Ramírez hizo el papel del abogado de Bruno haciendo preguntas agresivas diseñadas para ponernos nerviosas. Me preguntó por qué había usado cierta ropa cerca de Bruno si no quería su atención. Le preguntó a Claudia por qué había seguido saliendo con Bruno por meses si su comportamiento le molestaba. Nos preguntó a ambas por qué habíamos esperado tanto para reportar cualquier cosa. La fiscal nos entrenó sobre cómo contestar cada tipo de pregunta calmada y directamente. Nos recordó que dudar o ponerse emocional no significaba que estuviéramos mintiendo. Significaba que éramos seres humanos discutiendo experiencias traumáticas. Para el final de la sesión me sentí más preparada pero también más ansiosa sobre el juicio real. El detective Ramírez dijo que eso era normal, y deberíamos llamarlo en cualquier momento si teníamos preguntas o necesitábamos practicar más. La siguiente semana la fiscal nos pidió a Raquel, a Claudia y a mí ir a su oficina para poder revisar toda la evidencia y explicar los cargos específicos que Bruno estaba enfrentando. Nos sentamos alrededor de su mesa de conferencias mientras ella desplegaba carpetas conteniendo transcripciones de las grabaciones, declaraciones de testigos de miembros de la familia que habían estado en la cena de cumpleaños y el relato detallado de Claudia de su relación con Bruno. Explicó que Bruno estaba acusado de acecho, acoso criminal y 2 cargos de violación de órdenes de restricción. El cargo de acecho se basaba en su patrón de contacto no deseado y aparecer en lugares donde sabía que estaríamos. Los cargos de acoso cubrían sus comentarios inapropiados, tocamientos no deseados y meterse en mi cama. Las violaciones de la orden de restricción eran directas, ya que había documentación clara de él acercándose a Raquel en el trabajo y en el juzgado. La fiscal dijo que con las grabaciones proveyendo evidencia directa de las propias palabras de Bruno,
El testimonio de múltiples personas y el patrón establecido a través de diferentes víctimas por varios años estaba confiada en obtener condenas en todos los cargos. Explicó que el acecho y el acoso podían llevar cada uno sentencias de hasta 2 años y las violaciones de la orden de restricción agregaban tiempo adicional. Dijo que siendo realista esperaba que Bruno obtuviera entre 1 y 3 años en prisión dependiendo del juez más libertad condicional y terapia obligatoria después de su liberación. Raquel preguntó qué pasaría si Bruno era encontrado no culpable, y la fiscal dijo que honestamente eso era improbable, dada la fuerza de la evidencia. Pero si pasaba, todavía podíamos mantener las órdenes de restricción y perseguir casos civiles. Dijo que la cosa más importante era que todas habíamos sido lo suficientemente valientes para dar un paso al frente y documentar todo apropiadamente. Incluso si el sistema legal no era perfecto, habíamos hecho todo bien y dado al caso la mejor oportunidad posible de éxito. 2 semanas antes del juicio criminal, Benjamín llamó a Raquel con noticias de que su divorcio estaba finalizado. El juez había revisado toda la evidencia y otorgado a Raquel todo lo que había solicitado, que era básicamente separación total de todos los bienes y sin pensión alimenticia ni contacto continuo requerido. Benjamín dijo que el juez había notado específicamente en el fallo que el patrón documentado de acoso de Bruno y cargos criminales hacían cualquier tipo de custodia compartida o relación continua inapropiada. Raquel me pidió ir con ella al juzgado para firmar los papeles finales. Nos sentamos en una pequeña oficina mientras Benjamín repasaba cada documento explicando lo que significaba. Raquel se quedaría con su coche, sus pertenencias personales y su mitad de su cuenta de banco compartida. Bruno se quedaba con su coche y sus artículos personales, pero eso era todo. El contrato del departamento ya había sido terminado debido al daño por agua, así que no había propiedad compartida para dividir. Cuando Raquel firmó la última página, su mano estaba temblando y lágrimas corrían por su cara, pero cuando Benjamín la felicitó por estar oficialmente divorciada, ella sonrió. En el coche después me dijo que estas eran lágrimas de alivio, no lágrimas tristes. Dijo que estar legalmente libre de Bruno se sentía como un peso levantándose de su pecho que ni siquiera se había dado cuenta que estaba ahí. Por 2 años había sido la señora de Bruno y ahora era Raquel otra vez. Dijo que se sentía como recuperarse a sí misma, como la persona que había sido antes de que Bruno lentamente tratara de reformarla en lo que él quería. Fuimos a comer para celebrar y Raquel habló sobre sus planes para el futuro. Quería tomarse un tiempo para enfocarse en sí misma y su carrera antes de siquiera pensar en salir con alguien de nuevo. Dijo que Julia le había ayudado a entender que necesitaba reconstruir su sentido de sí misma y aprender a confiar en sus instintos otra vez antes de traer a alguien nuevo a su vida. Le dije que estaba orgullosa de ella por ser tan fuerte a través de todo, y ella dijo que no podría haberlo hecho sin mí hablando en la cena de cumpleaños. Ambas lloramos un poquito entonces, pero eran lágrimas buenas sobre sobrevivir algo terrible juntas. Con el juicio acercándose me forcé a enfocarme duro en ponerme al corriente con toda mi tarea escolar. El estrés y el miedo de los últimos meses realmente habían dañado mis calificaciones. Pero ahora que Bruno estaba en la cárcel y no podía lastimarnos, podía concentrarme realmente en estudiar otra vez. Me reuní con cada uno de mis profesores para explicar lo que había estado pasando y preguntar sobre créditos extra o trabajos de recuperación. Todos fueron increíblemente comprensivos y me apoyaron. Mi profesora de inglés dijo que había escuchado sobre el caso porque su amiga trabajaba en el juzgado y me dijo que admiraba mi valentía. Me dio extensiones en 2 ensayos y dijo que podía volver a entregar mi ensayo de medio término para una mejor calificación. Mi profesor de psicología ofreció escribirme una carta de recomendación para las solicitudes de la Escuela de Derecho diciendo que lo que había pasado y cómo lo había manejado mostraba exactamente el tipo de resiliencia e integridad que la profesión legal necesitaba. Mi profesor de historia me dejó hacer un proyecto de estudio independiente para recuperar tareas perdidas y elegí investigar la evolución de las leyes de acecho, lo cual se sentía extrañamente relevante para mi propia situación. Para el final del semestre mis calificaciones habían mejorado dramáticamente. Terminé con buenas notas, lo cual no era perfecto, pero era mucho mejor que lo que había estado sacando durante lo peor de todo con Bruno. Varios profesores mencionaron en sus comentarios que estaban impresionados por cómo había superado desafíos personales para tener éxito académicamente. Se sentía bien tener algo positivo en que enfocarse además del juicio inminente, y me recordaba que tenía toda una vida y futuro más allá de esta situación con Bruno. Una semana antes de que el juicio estuviera programado para empezar, la fiscal llamó con noticias inesperadas. El abogado de Bruno había ofrecido un acuerdo de último minuto. Si aceptábamos, Bruno se declararía culpable para reducir cargos a cambio de 18 meses de libertad condicional, terapia obligatoria y órdenes de restricción permanentes. No serviría ningún tiempo adicional de cárcel más allá de los 3 meses que ya había estado detenido sin fianza. La fiscal explicó que los acuerdos eran comunes porque los juicios eran caros y consumían tiempo para todos los involucrados. Dijo que la oferta probablemente se estaba haciendo porque el abogado de Bruno sabía que la evidencia en su contra era abrumadora y un juicio probablemente resultaría en tiempo de prisión, pero quería nuestra opinión sobre si aceptarlo porque nosotras éramos las víctimas y nuestros sentimientos importaban. Dijo que si procedíamos al juicio y ganábamos, Bruno definitivamente obtendría tiempo en prisión, tal vez 1 a 3 años, pero siempre había una pequeña posibilidad de que un jurado pudiera ser engañado.
El acuerdo garantizaba una condena y consecuencias solo no tan severas como podríamos obtener de un juicio. Raquel y yo preguntamos si podíamos tener unos días para pensarlo y discutirlo con nuestra familia. La fiscal dijo que teníamos hasta el viernes para decidir porque la selección del jurado se suponía que empezaba el lunes. Esa noche toda nuestra familia se reunió en nuestra casa para hablar sobre qué hacer. Mamá dijo que quería que Bruno sufriera lo más posible y pensaba que deberíamos ir a juicio. Papá estuvo de acuerdo y dijo que la libertad condicional se sentía como dejar ir a Bruno fácilmente. La tía Linda señaló que incluso con la libertad condicional Bruno tendría antecedentes penales y órdenes de restricción, lo cual impactaría su vida significativamente. El tío Roberto dijo que desde su experiencia como policía los acuerdos a menudo tenían sentido, porque los juicios eran impredecibles, y al menos de esta manera obtendríamos una declaración de culpabilidad garantizada. Raquel y yo pasamos horas hablando sobre la oferta, sopesando la condena garantizada contra la posibilidad de conseguirle a Bruno más tiempo serio en prisión si íbamos a juicio. Llamamos a Claudia para obtener su opinión, ya que ella testificaría también, y dijo que apoyaría lo que decidiéramos, pero personalmente ella quería ir a juicio. Dijo que Bruno había violado límites e ignorado consecuencias toda su vida, y la libertad condicional se sentía como solo otra palmada en la muñeca que no cambiaría realmente su comportamiento. Raquel estuvo de acuerdo con ese razonamiento. Dijo que si Bruno obtenía libertad condicional, estaría fuera en la comunidad en 18 meses libre para tener como objetivo a otras mujeres de la misma manera que nos tuvo a Claudia y a mí, pero si íbamos a juicio y lo condenaban en todos, los cargos estaría en prisión por años y otras mujeres estarían protegidas durante ese tiempo. Pensé en lo asustada que había estado cuando Bruno estaba libre bajo fianza, cómo cada ruido inesperado me hacía saltar, cómo no podía relajarme hasta que supe que estaba encerrado. La idea de él estando en libertad condicional en poco más de un año hacía que me doliera el estómago. Hablamos sobre el riesgo de que un jurado pudiera no condenar en todos los cargos, pero la fiscal había dicho que la evidencia era realmente fuerte con las grabaciones y múltiples víctimas. Finalmente Raquel y yo decidimos que queríamos proceder al juicio. Llamamos a la fiscal el viernes por la mañana y le dijimos que queríamos cargos completos y consecuencias completas para Bruno. Ella dijo que respetaba nuestra decisión y prometió pelear tan duro como fuera posible para obtener condenas en todo. Nos recordó que esto significaba que tendríamos que testificar y enfrentar el contrainterrogatorio, que sería emocionalmente difícil, pero creía que éramos lo suficientemente fuertes para manejarlo. Raquel dijo que ya habíamos sobrevivido lo peor de lo que Bruno podía hacernos, y no íbamos a dejar que se saliera con la suya con cargos reducidos solo porque era más fácil. La fiscal dijo que notificaría al abogado de Bruno que la oferta de acuerdo fue rechazada y el juicio procedería como estaba programado. El tío Roberto dijo que estaba orgulloso de nosotras por elegir el camino más difícil porque era lo correcto. Mamá nos hizo prometer cuidarnos emocionalmente durante la siguiente semana mientras nos preparábamos para el juicio y acordamos pasar tiempo extra con Julia preparándonos para la experiencia en la corte. La semana antes del juicio pasó lentamente, cada día sintiéndose más largo que el último mientras nos preparábamos para lo que venía. Julia se reunió con Raquel y conmigo juntas una tarde para ayudarnos a manejar el estrés de testificar, recordándonos respirar y enfocarnos en decir nuestra verdad sin preocuparnos por las reacciones de Bruno. La fiscal me llamó 2 veces para revisar mi línea de tiempo de testimonio y asegurarse de que entendía cómo las grabaciones serían presentadas como evidencia. Explicó que el abogado de Bruno trataría de confundirme o hacerme ver poco confiable, pero mantenerme calmada y contestar solo lo que se preguntaba funcionaría a nuestro favor. El detective Ramírez pasó por la casa el jueves para ver cómo estábamos y nos dijo que la sala del tribunal tendría seguridad porque la familia de Bruno había hecho algunos comentarios amenazantes en línea sobre que el juicio era injusto. Mamá se enojó al escuchar eso, y dijo que quería que toda la familia de Bruno fuera vetada de acercarse a nosotras. Pero Ramírez explicó que tenían derecho a asistir a menos que realmente rompieran leyes. Raquel apenas durmió toda esa semana despertando múltiples veces cada noche por sueños de estrés sobre testificar. La escuché llorando en su cuarto una noche y fui a sentarme con ella. Y admitió que estaba aterrorizada de ver a Bruno otra vez. Aunque estuviera al otro lado de la sala, hablamos hasta casi el amanecer sobre cuánto habían cambiado nuestras vidas desde esa cena de cumpleaños, cómo hablar había sido horrible pero necesario, y cómo superaríamos este juicio de la misma manera que habíamos superado todo lo demás. La mañana del 3 de diciembre llegó helada con nubes grises cubriendo todo el cielo. Me desperté a las 5, aunque la corte no empezaba hasta las 9 porque no podía dormir más. Raquel ya estaba despierta en la cocina tomando café y mirando a la nada con sus manos temblando ligeramente cuando levantaba su taza. Mamá nos hizo desayunar aunque ninguna de las dos quería comida diciendo que necesitábamos energía para el largo día por delante. Papá seguía revisando su reloj y caminando por la sala claramente nervioso por ver a Bruno otra vez después de meses de él estando encerrado. Todos nos vestimos con la ropa que la fiscal había sugerido, nada muy casual pero nada elegante. Tampoco solo ropa normal que nos hiciera ver como gente regular diciendo la verdad. El tío Roberto pasó por nosotras a las 7:30 para llevarnos al centro al juzgado y todo el viaje en coche fue silencioso excepto por el radio tocando bajito.
Cuando entramos al estacionamiento, sentí mi estómago hacerse nudos, sabiendo que en unas horas estaría sentada en un estrado de testigos, describiendo todo lo que Bruno me había hecho. El edificio del juzgado era enorme y viejo, con pisos de mármol y techos altos que hacían que cada sonido hiciera eco. Seguridad revisó nuestras bolsas y nos hizo caminar a través de detectores de metal antes de dejarnos subir a la sala del tribunal. El pasillo afuera ya se estaba llenando de gente, y vi a los papás de Bruno parados cerca del bebedero viéndose enojados y defensivos. Nos fulminaron con la mirada cuando pasamos, pero no dijeron nada porque el tío Roberto estaba ahí mismo en su uniforme de policía. La tía Linda y mis primos aparecieron unos minutos después junto con algunas de las amigas de Raquel del hospital que se habían tomado el día libre para apoyarla. La fiscal nos encontró en una pequeña sala de conferencias para repasar detalles de último minuto y recordarnos qué esperar. Se veía profesional y segura en su traje oscuro, sosteniendo una carpeta gruesa de documentos y evidencia. Me dijo que yo sería llamada primero, ya que era la víctima principal, y que mi testimonio probablemente tomaría la mayoría de la mañana porque el abogado de Bruno tendría muchas preguntas. Raquel testificaría después del almuerzo y Claudia estaba programada para el día siguiente para establecer el patrón. La fiscal dijo que las grabaciones eran nuestra evidencia más fuerte, y las reproduciría múltiples veces para asegurarse de que el jurado realmente escuchara lo que Bruno había dicho. A las 8:45 entramos a la sala del tribunal y tuve mi primer vistazo de dónde pasaría todo. La sala era más pequeña de lo que esperaba de los programas de televisión, con bancas de madera para observadores y un área elevada donde la jueza se sentaría. La caja del jurado estaba vacía, pero pronto tendría a 12 personas que decidirían el destino de Bruno. Y ahí, en la mesa de la defensa, estaba sentado el mismo Bruno, usando un traje que se le veía muy grande y mirando hacia sus manos. Mi corazón empezó a acelerarse viendo a él otra vez después de todos estos meses. Se veía más delgado de lo que recordaba, su cara pálida y su cabello más corto. Cuando volteó y nos vio entrando rápidamente miró hacia otro lado, pero había visto el destello de enojo en sus ojos. Raquel agarró mi mano y la apretó fuerte, y yo apreté de vuelta para dejarle saber que estaba bien. El alguacil le dijo a todos que se levantaran mientras la jueza entraba. Una mujer mayor con cabello gris y lentes que se veía severa pero justa, se sentó y empezó a explicar cómo procedería el juicio, hablando sobre la selección del jurado y las declaraciones de apertura. Traté de enfocarme en sus palabras, pero seguía sintiendo la presencia de Bruno al otro lado de la sala como un peso, presionando mi pecho. La selección del jurado tomó casi 2 horas, con ambos abogados haciendo preguntas a los jurados potenciales sobre sus opiniones acerca del acoso y si podían ser justos. Finalmente, 12 personas fueron elegidas, 7 mujeres y 5 hombres de diferentes edades y orígenes. La fiscal se levantó para dar su declaración de apertura y expuso el caso entero contra Bruno en lenguaje claro y directo. Describió cómo me había tenido como objetivo por meses con comentarios inapropiados y tocamientos no deseados, cómo se había metido en mi cama alegando que teníamos una conexión, cómo había violado órdenes de restricción múltiples veces. Explicó que Claudia testificaría sobre comportamiento similar años antes, probando que este era el patrón de Bruno, no un malentendido. Le dijo al jurado que escucharían grabaciones de las propias palabras de Bruno describiendo lo que quería hacerme, grabaciones que no podían ser explicadas o sacadas de contexto. El abogado defensor se levantó después y trató de pintar una imagen diferente, sugiriendo que yo había malinterpretado comportamiento amigable y que las grabaciones estaban editadas o manipuladas. Afirmó que Bruno era un esposo devoto cuya cuñada había desarrollado un enamoramiento inapropiado y luego mintió cuando fue rechazada. Escucharlo torcer todo me hizo enojar, pero mantuve mi cara neutral como Julia me había enseñado. Después de las declaraciones de apertura, la jueza llamó a un breve receso antes de que el testimonio comenzara. Fui al baño con Raquel y mamá, con mis manos temblando mientras las lavaba, y me miraba en el espejo. En 30 minutos estaría sentada en esa silla de testigos contándole a extraños los detalles más horribles de lo que Bruno había hecho. Raquel me abrazó fuerte y me recordó que era lo suficientemente fuerte para hacer esto, que decir mi verdad ya había cambiado todo y ahora solo tenía que hacerlo una vez más. Cuando regresamos a la sala, la fiscal llamó mi nombre y caminé al estrado de testigos sobre piernas que se sentían como de goma. El alguacil me hizo poner mi mano sobre una Biblia y jurar decir la verdad. Y luego me senté en la silla enfrentando a toda la sala. La fiscal empezó con preguntas básicas sobre mi edad y relación con Bruno y Raquel, estableciendo la conexión familiar. Luego me pidió describir la primera vez que Bruno me hizo sentir incómoda y tomé una respiración profunda antes de empezar a explicar sobre los comentarios raros el julio pasado. Hablé sobre cómo su comportamiento escaló durante meses, dando ejemplos específicos de cosas que había dicho y hecho. La fiscal me enseñó fotos de mensajes de texto que Bruno había mandado, y me pidió leerlos en voz alta, incluyendo uno donde me había llamado hermosa a medianoche, y otro donde había preguntado si pensaba en él. Luego se movió a la noche que se metió en mi cama y describí cada detalle de ese momento horrible, cómo había estado haciendo tarea cuando entró sin tocar, cómo se había metido bajo mis cobijas y tratado de poner su brazo alrededor de mí, exactamente lo que había dicho sobre que Raquel no lo entendía. Mi voz se mantuvo firme aunque por dentro estaba reviviendo el miedo y la violación de esa noche. La fiscal preguntó si le había dicho a alguien inmediatamente.
y expliqué mi plan para reunir evidencia primero sabiendo que nadie me creería sin pruebas. Luego vinieron las grabaciones. La fiscal reprodujo la primera donde Bruno hablaba de mi cuerpo, su voz llenando la sala con comentarios asquerosos sobre mi apariencia. Vi las caras del jurado cambiar mientras escuchaban, varios viéndose perturbados o enojados. Ella reprodujo la segunda grabación, donde preguntaba si alguna vez pensaba en hombres mayores, su tono claramente inapropiado y sugerente. Luego, la tercera donde describía lo que quería hacerme, detalles tan específicos y asquerosos que 2 miembros del jurado de hecho hicieron una mueca. Después de cada grabación, la fiscal me pidió confirmar cuándo y dónde fue hecha, y proporcioné fechas exactas y ubicaciones. Preguntó cómo hacer estas grabaciones me hizo sentir y dije, asustada pero determinada sabiendo que necesitaba pruebas para protegerme a mí misma y potencialmente a otras mujeres. El interrogatorio de la fiscal duró casi 2 horas antes de que dijera que no tenía más preguntas. La jueza llamó a un descanso para el almuerzo, y me dijo que sería contrainterrogada por el abogado defensor cuando regresáramos. Bajé del estrado sintiéndome drenada pero aliviada de haber pasado la primera parte. Raquel me abrazó en el pasillo y dijo que lo había hecho increíble, que mi testimonio fue claro y poderoso. Comimos el almuerzo en la sala de conferencias, pero apenas pude probar el sándwich que mamá había traído, demasiado nerviosa sobre enfrentar al abogado de Bruno. El tío Roberto me recordó que el trabajo del abogado era defender a Bruno sin importar qué, así que no debía tomar sus preguntas personal. A la 1 regresamos a la sala y volví al estrado. El abogado de Bruno se levantó y se acercó con una sonrisa amigable falsa que no llegaba a sus ojos. Empezó preguntando si alguna vez había tenido sentimientos románticos por Bruno y dije, absolutamente no. Preguntó si estaba celosa del matrimonio de Raquel y dije que no, que estaba feliz por mi hermana. Sugirió que me vestía provocativamente en la casa para llamar la atención de Bruno. Y expliqué que usaba pijamas normales y ropa cómoda como cualquiera haría en su propia casa. Trató de implicar que las grabaciones estaban editadas, pero expliqué que eran archivos continuos con marcas de tiempo que no podían ser falsificadas. Preguntó por qué no les había dicho a mis padres inmediatamente después de que Bruno se metió en mi cama y dije que estaba asustada y necesitaba evidencia primero. Siguió tratando de torcer mis palabras o atraparme en contradicciones, pero me mantuve calmada y consistente, contestando solo lo que se preguntaba sin ponerme a la defensiva. Después de 1 hora de sus preguntas pude ver que no estaba progresando, que mi historia se sostenía bajo presión. Finalmente dijo que no tenía más preguntas y fui despedida. Caminar de regreso a mi asiento se sintió como flotar con el alivio, lavándome de que la peor parte había terminado. La fiscal llamó a Raquel después, y ella tomó el estrado viéndose nerviosa pero determinada. Testificó sobre la devastación emocional de enterarse que su esposo había estado persiguiendo a su hermanita por meses. Describió su matrimonio y cómo Bruno había parecido perfecto al principio, atento y amoroso. Luego explicó encontrar textos en su teléfono donde se quejaba de ella con amigos, llamándola aburrida y diciendo que estaba más atraído a mí. Habló sobre la noche de la cena de cumpleaños cuando todo salió a la luz. ¿Cómo escuchar esas grabaciones? ¿Destruyó su mundo en segundos? La fiscal preguntó sobre el comportamiento de Bruno después de ser confrontado, y Raquel describió sus intentos de manipularla a través de mensajes culpándome y afirmando que todo era un malentendido. Explicó solicitar el divorcio y las órdenes de restricción, y cómo Bruno había violado esas órdenes apareciendo en su lugar de trabajo. Su voz se rompió varias veces durante el testimonio, pero siguió adelante, decidida a hacer que el jurado entendiera el alcance completo de la manipulación de Bruno. Cuando el abogado defensor la contrainterrogó, trató de sugerir que su matrimonio tenía problemas antes de que yo entrara en la imagen, pero Raquel firmemente declaró que todo estaba bien hasta que descubrió el comportamiento depredador de Bruno hacia mí. Después de que Raquel terminó de testificar, la jueza dijo que continuaríamos mañana con el testimonio de Claudia, y la corte fue despedida por el día. Saliendo del juzgado, esa tarde me sentí exhausta pero esperanzada. El jurado había escuchado la verdad y visto la evidencia. Ahora solo teníamos que esperar y ver si la justicia realmente sería servida. La jueza golpeó su mazo una última vez y la corte fue despedida. Raquel agarró mi mano fuerte mientras nos levantábamos y caminábamos hacia la salida juntas. Afuera en los escalones del juzgado el aire de febrero se sentía frío pero limpio de alguna manera. Raquel me jaló a un abrazo y ambas empezamos a llorar, pero era diferente esta vez. Estas no eran lágrimas de miedo o enojo ya. Eran lágrimas de alivio de que la pesadilla realmente había terminado. Mamá y papá nos alcanzaron y nos envolvieron en sus brazos a las 2. El tío Roberto estaba cerca viéndose satisfecho de que la justicia había sido servida. Manejamos a casa juntos como familia y pedimos pizza para cenar. Nadie tenía ganas de celebrar ruidosamente, pero había esta sensación tranquila de paz en la casa. Papá levantó su vaso de agua y dijo que estaba orgulloso de nosotras por ser tan valientes a través de todo. Mamá nos recordó que sanar tomaría tiempo y no deberíamos esperar que todo se sintiera normal de inmediato. Raquel y yo nos quedamos despiertas tarde esa noche hablando sobre lo que venía para las 2. Cuando el semestre de primavera empezó en enero, caminé por el campus sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. La preocupación constante sobre Bruno apareciendo en algún lado o violando la orden de restricción finalmente se había ido. Podía enfocarme en mis clases sin revisar sobre mi hombro cada pocos minutos. Mi profesor de biología notó que estaba más comprometida durante las lecturas,
y mis calificaciones empezaron a subir de nuevo. Me uní a grupos de estudio sin sentirme ansiosa sobre estar alrededor de gente. La experiencia con Bruno había cambiado algo fundamental en mí. Ponía más atención a cómo la gente actuaba a mi alrededor ahora. Cuando un tipo en mi clase de química seguía mandándome mensajes después de que dije que no estaba interesada, lo bloqueé inmediatamente en lugar de preocuparme por ser grosera. Hablé en clase más seguido y dejé de disculparme por ocupar espacio. Mi compañera de cuarto comentó que parecía más confiada y segura de mí misma. Todavía tenía días malos donde los recuerdos me golpeaban fuerte, pero se estaban volviendo más distantes. Empecé a reconocer las señales de alerta de comportamiento manipulador que me había perdido antes con Bruno. Una amiga se quejó sobre su novio apareciendo en su dormitorio sin avisar, y le ayudé a ver que eso no era romántico. ¿Era controlador? No iba a dejar que lo que me pasó a mí le pasara a alguien más si podía evitarlo. Raquel empezó a ver a Julia regularmente para sesiones de terapia enfocadas en reconstruir su habilidad para confiar en la gente. Julia la alentó a tomar las cosas lento con las citas y escuchar sus instintos. Para marzo, Raquel mencionó que había ido a una cita de café con alguien del hospital, pero lo mantuvo casual. Me dijo que no se estaba apresurando a nada serio porque necesitaba enfocarse en sí misma primero. Su carrera de enfermería se convirtió en su prioridad principal y se lanzó a su trabajo. Tomó turnos extra y se ofreció como voluntaria para programas de entrenamiento. Estaba construyendo una nueva vida que no tenía nada que ver con Bruno o la persona que había sido cuando estaba casada con él. Empezó a ir a un club de lectura con algunos compañeros de trabajo e hizo nuevos amigos que no sabían nada sobre lo que había pasado. Raquel dijo que se sentía bien estar alrededor de gente que la veía solo como Raquel la enfermera, no Raquel la víctima. Era cuidadosa sobre a quién dejaba entrar a su vida ahora. Cuando tipos en el hospital la invitaban a salir, rechazaba amablemente a la mayoría de ellos. Me dijo que podía detectar señales rojas a kilómetros/hora. La manera en que alguien hablaba sobre su ex o trataba a los meseros o reaccionaba cuando ella decía no a algo pequeño, no iba a ignorar esas señales nunca más. Claudia y yo nos reunimos para un café en abril en un lugar a medio camino entre nuestras ciudades. Se veía más saludable que cuando la conocí por primera vez durante el juicio. Hablamos sobre cómo nos estaba yendo a ambas. Y me agradeció otra vez por dar un paso al frente. Dijo que saber que Bruno estaba en prisión le daba un cierre que no pensó que obtendría nunca. Hablamos sobre la culpa que ambas sentíamos, a veces preguntándonos si deberíamos haberlo reportado antes, pero nos recordamos mutuamente que habíamos hecho lo mejor que podíamos con la información y recursos que teníamos en el momento. Claudia mencionó que estaba viendo a alguien nuevo que la trataba con respeto y paciencia. Estaba tomando las cosas muy lento y siendo honesta sobre su trauma pasado. Prometimos checarnos cada pocos meses. Ayudaba a tener a alguien que entendía exactamente cómo era lidiar con la manipulación de Bruno. No teníamos que explicarnos o justificar nuestras reacciones. Solo entendíamos. Antes de irnos, Claudia dijo que esperaba que nuestros testimonios protegieran a otras mujeres de pasar por lo que nosotras pasamos. Le dije que pensaba que ya lo habían hecho. 6 meses después del juicio en junio, estaba prosperando de maneras que no había esperado. Mis calificaciones del semestre de primavera fueron las mejores que había tenido desde que empecé la universidad. Me uní a una organización del campus llamada Estudiantes contra el Acoso Sexual, que proveía recursos y apoyo para sobrevivientes. Empecé a compartir mi historia en sus reuniones y a ayudar a otros estudiantes a reconocer señales de alerta de comportamiento depredador. Una chica de primer año me dijo después de una reunión que mi historia le ayudó a darse cuenta de que los celos y textos controladores de su novio no eran normales. Terminó con él y me agradeció por darle el valor para confiar en sus instintos. Me ofrecí como consejera par para estudiantes que querían reportar acoso pero no sabían cómo responder emocionalmente. Se sentía significativo. ¿Estaba tomando algo terrible que me pasó y usándolo para ayudar a otras personas? Mi vida social mejoró también porque no estaba constantemente ansiosa y retraída ya. Fui a fiestas. Y de hecho me divertí en lugar de preocuparme sobre quién podría estar viéndome. Salí en citas casualmente sin el miedo que me había retenido antes. Sabía cómo se veían los límites saludables ahora y no tenía miedo de hacerlos valer. Raquel me llamó en julio con noticias emocionantes. Había sido promovida a jefa de enfermeras en el hospital, una posición por la que había estado trabajando por más de un año. Su supervisora le dijo durante la revisión que su gracia bajo presión y resiliencia la hacían perfecta para el rol de liderazgo. Raquel lloró lágrimas de felicidad cuando me dijo porque le había preocupado que todo con Bruno la retuviera profesionalmente. En lugar de eso, le había mostrado a sus supervisores qué tan fuerte era realmente. La promoción vino con mejor paga y más responsabilidad. Estaría manejando un equipo entero de enfermeras y coordinando el cuidado de pacientes. Raquel dijo que se sentía como prueba de que estaba avanzando con su vida. No estaba definida por lo que Bruno le había hecho. Estaba construyendo algo nuevo y mejor. Me invitó a mí y a nuestros padres a cenar para celebrar. Verla sonreír y reír sin esa mirada asustada. En sus ojos me hizo darme cuenta de qué tan lejos habíamos llegado ambas. Estaba genuinamente feliz otra vez de una manera que no había visto desde antes de que se casara con Bruno. Recibí una carta de la oficina de la fiscal en agosto, que hizo que mi estómago cayera al principio. Luego la leí y sentí esta ola de satisfacción. Bruno había violado su libertad condicional tratando de contactar a otra mujer inapropiadamente a través de redes sociales. La mujer lo reportó inmediatamente. Y ahora Bruno iba de regreso a la cárcel para servir tiempo adicional.
La fiscal dijo que esto mostraba que la corte había tenido razón en tomar su patrón de comportamiento en serio. Saber que el sistema lo estaba haciendo responsable incluso después de la sentencia me trajo paz mental real. No podía solo servir su tiempo e ir directo de regreso a acosar mujeres. Había consecuencias que realmente se pegaban. Le enseñé la carta a Raquel y se vio aliviada también. Ambas nos habíamos preocupado un poco de que Bruno saliera eventualmente y tratara de contactarnos a nosotras o a alguien más. Pero esto probaba que la gente lo estaba vigilando y no podía salirse con la suya más. La fiscal nos agradeció otra vez por nuestro testimonio y dijo que casos como el nuestro ayudaban a proteger a toda la comunidad. Raquel me mandó mensaje en septiembre preguntando si quería hacer un viaje de hermanas a la playa. Dijo que hubiera sido su segundo aniversario de bodas con Bruno y quería celebrar su libertad en su lugar. Inmediatamente dije que sí. Y reservamos un fin de semana largo en un pequeño pueblo playero a 3 horas de distancia. Pasamos nuestros días caminando en la playa comiendo mariscos y hablando sobre el futuro. Raquel me contó sobre el chico que había estado viendo del hospital llamado Tomás. Dijo que era paciente y amable y no la presionaba por más de lo que ella estaba lista para dar. Le conté sobre mis planes para aplicar a la escuela de Derecho después de la graduación. Quería convertirme en fiscal como la mujer que había peleado por nosotras. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago y tomamos fotos tontas y solo nos relajamos sin ningún miedo colgando sobre nosotras. En nuestra última noche, ahí nos sentamos en la playa viendo el atardecer. Raquel dijo que estaba agradecida de que hablarnos hubiera salvado a ambas de años más de la manipulación de Bruno. Le dije que estaba agradecida de que me hubiera creído y apoyado a través de todo. Brindamos con nuestras bebidas por nuevos comienzos y segundas oportunidades. Cuando llegamos a casa del viaje a la playa, mamá y papá nos sentaron para una charla familiar. Papá se veía incómodo pero determinado. Dijo que estaba orgulloso de nuestra fuerza y valentía a través de todo, pero necesitaba decir algo que lo había estado molestando. Admitió que luchaba con la culpa por no ver el comportamiento de Bruno antes. Seguía repitiendo momentos en su cabeza preguntándose si se había perdido señales o ignorado banderas rojas. Raquel y yo saltamos ambas para asegurarle. Explicamos que Bruno era hábil escondiendo su verdadera naturaleza de todos. Había engañado a Raquel completamente. Y ella había estado casada con él. Había engañado a mamá y a la tía Linda y al tío Roberto, que estaba literalmente entrenado para detectar criminales. Papá no podría haber sabido porque Bruno era cuidadoso de solo mostrar su ser real cuando nadie más estaba viendo. Mamá agregó que los depredadores como Bruno son manipuladores por naturaleza y culparnos a nosotros mismos por no atraparlos antes solo les da más poder. Pasamos una hora hablando a través de los sentimientos y culpas de todos. Para el final papá parecía más ligero como si hubiera estado cargando este peso y finalmente lo hubiera bajado. Tuve una sesión de terapia con Julia en octubre donde hablamos sobre mi ansiedad restante y problemas de confianza. Julia dijo que había hecho un progreso increíble en sentirme segura y confiada otra vez. Los ataques de pánico se habían detenido y no estaba constantemente revisando sobre mi hombro ya, pero todavía tenía momentos donde me congelaba si un tipo tocaba mi hombro inesperadamente o se paraba muy cerca. Julia me recordó que sanar no es una línea recta. Habría días buenos y retrocesos, y eso era completamente normal después de un trauma. Me ayudó a desarrollar estrategias de afrontamiento para cuando esos momentos golpearan. Practicamos ejercicios de respiración y técnicas de conexión a tierra. También me alentó a seguir compartiendo mi historia en espacios seguros, porque ayudar a otros era claramente parte de mi proceso de sanación. Le conté sobre mis planes de la escuela de Derecho y dijo que pensaba que sería una excelente defensora para sobrevivientes. Cuando dejé su oficina ese día me sentí genuinamente orgullosa de qué tan lejos había llegado. No era la chica asustada que se había escondido en su cuarto ya, era alguien que se había defendido a sí misma y ayudado a poner a un depredador en prisión. Eso era algo de lo que estar orgullosa. Alrededor de abril, Raquel mencionó a un chico llamado Tomás, que había conocido a través de sus compañeros de trabajo en el hospital durante una cena grupal. Lo sacó casualmente mientras estábamos doblando ropa en su departamento, diciendo que parecía agradable y la había invitado a un café. Pregunté si estaba lista para salir con alguien otra vez, y se encogió de hombros admitiendo que estaba nerviosa, pero también cansada de dejar que Bruno robara más de su vida. Tomás trabajaba como fisioterapeuta en una clínica de medicina deportiva, y aparentemente hacía reír a Raquel cuando hablaban sobre sus peores historias de pacientes. Ella fue a un café con él 2 veces antes de contarme al respecto, lo cual mostraba qué tan cuidadosa estaba siendo esta vez. Cuando finalmente lo presentó a la familia en una carne asada casual en mayo, Tomás fue callado y educado haciendo preguntas genuinas sobre las vidas de todos. En lugar de tratar demasiado fuerte de impresionar, sostuvo puertas, escuchó cuando Raquel hablaba y no presionó por contacto físico más allá de una breve mano en su espalda. Papá me llevó aparte después de la cena y dijo que Tomás parecía un buen tipo y estuve de acuerdo. Raquel tomó las cosas increíblemente despacio con él poniendo límites claros sobre su pasado y lo que necesitaba en términos de paciencia y respeto. Tomás nunca la presionó o hizo bromas sobre su precaución. Para el verano estaban saliendo oficialmente, pero Raquel todavía mantenía su propio espacio e independencia, lo cual Julia dijo que era una señal saludable de su crecimiento. Pasé la mayoría del semestre de primavera reuniéndome con mi consejero académico para planear mi camino a la escuela de Derecho. Los cursos de preparación para el examen de admisión fueron brutales.
pero seguía pensando en la fiscal que había peleado por nosotras en la corte, y en el detective Ramírez que había tomado mi caso en serio desde el día 1. Quería ser esa persona para otras víctimas, alguien que realmente escuchara y les creyera y peleara para hacer responsables a los depredadores. Mi consejero me ayudó a identificar escuelas con programas fuertes en defensa de víctimas y justicia criminal. Empecé a ser voluntaria en una clínica de ayuda legal en el campus, ayudando a sobrevivientes de acoso a levantar reportes y navegar el sistema. El trabajo era emocionalmente pesado, pero también profundamente satisfactorio porque entendía exactamente por lo que estas personas estaban pasando. Escribí mi ensayo de aplicación a la Escuela de Derecho sobre mi experiencia con Bruno y cómo me mostró el poder de hablar y tener gente en tu esquina que se rehusaba a dejar ganar a los depredadores. Mis profesores que conocían mi historia escribieron cartas de recomendación fuertes enfatizando mi resiliencia y compromiso con la justicia. Para el final del verano había enviado solicitudes a 6 escuelas y me sentía genuinamente emocionada sobre mi futuro en lugar de asustada. Cuando octubre llegó y el cumpleaños de mamá vino de nuevo, la diferencia del año pasado fue sorprendente. Teníamos la misma cena familiar puesta con todos reunidos alrededor de la mesa, pero esta vez no había tensión. No había mirar las manos de alguien o preocuparse por comentarios inapropiados. Raquel trajo a Tomás y él encajó naturalmente en nuestro caos familiar, ayudando a cargar platos y bromeando con mis primos. Raquel se veía genuinamente feliz de una manera que no había visto desde antes de que se casara con Bruno, riendo libremente y recargándose en Tomás sin ningún miedo en sus ojos. Yo acababa de recibir mi primera carta de aceptación a la Escuela de Derecho esa mañana, y lo anuncié en la cena, lo cual llevó a brindis con champaña y a papá poniéndose lloroso mientras decía qué tan orgulloso estaba. El tío Roberto bromeó que la familia ahora tenía 2 personas en la aplicación de la ley entre él y mi futura carrera. La tía Linda me abrazó fuerte y susurró que iba a ayudar a tanta gente. Comimos pastel y jugamos juegos de mesa y nos quedamos despiertos tarde hablando. Y nadie tuvo que caminar sobre cáscaras de huevo o pretender que todo estaba bien. La atmósfera era ligera y segura y llena de alegría real en lugar de la felicidad forzada que todos habíamos tratado de mantener cuando Bruno estaba envenenando todo. Sentada ahí, viendo a mi familia reír y celebrar, pensé en esa noche hace un año cuando me había levantado y puesto esas grabaciones. Había sido el momento más aterrador de mi vida, sabiendo que estaba a punto de explotar el matrimonio de Raquel y potencialmente destruir nuestra familia, pero quedarse callada hubiera sido peor, dejando que Bruno continuara su manipulación y abuso mientras yo sufría en silencio. Hablar había sido aterrador, pero absolutamente necesario, y nos había salvado tanto a Raquel como a mí de años más de su presencia tóxica. Raquel estaba construyendo una vida increíble nueva con alguien que realmente la respetaba, y yo me dirigía hacia una carrera ayudando a otros sobrevivientes a encontrar sus voces. Ambas habíamos pasado por el infierno y salido más fuertes del otro lado. Nos protegimos la una a la otra y a nosotras mismas, y eso era algo de lo que estar genuinamente orgullosas.